¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, 10 en punto de la mañana de este miércoles 15 de abril. Bienvenidos a nuestra conexión diaria con la actualidad local desde ahora hasta las 12 del mediodía, conectando con diferentes puntos de interés, con diferentes puntos informativos aquí en Radio Televisión Ceuta. La Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados ha aprobado este martes una proposición no de ley registrada y defendida por Podemos e impulsada por Ceuta Ya, que instará al Gobierno central a impulsar con carácter prioritario las modificaciones oportunas de la normativa del registro civil para establecer un procedimiento extraordinario que permita de manera colectiva a las familias ceutíes de origen musulmán recuperar sus apellidos originales a través de un procedimiento extraordinario, accesible, ágil y gratuito para las personas afectadas. Hoy en Conectados analizaremos con un gestor procesal del Registro Civil de Ceuta sobre el origen de esta problemática, la situación hoy por hoy y las principales limitaciones del sistema actual, además de los cambios que supondrían la aplicación del mecanismo extraordinario que se reivindica. Y en unos instantes conectaremos con el Salón de Actos del Museo de las Murallas Reales, que acoge el segundo foro Mujer y Empleo, una jornada que reúne a expertas, empresarias y responsables institucionales para analizar las claves de la formación, la empleabilidad y las oportunidades laborales. También repasaremos varias iniciativas formativas que tiene previstas y va a poner en marcha la Cátedra de Inteligencia Artificial y Tecnologías Emergentes para el Bienestar. Como decimos, varios eventos formativos. Esta misma tarde una ponencia sobre aplicaciones reales y retos en la medicina actual. Y el próximo lunes una jornada intensiva de inteligencia artificial y emprendimiento. El Bootcamp Ceuta, en el que los alumnos conocerán herramientas y crearán proyectos tecnológicos en un solo día. Y también conectaremos con la UNED de Ceuta, que hoy inicia unas jornadas específicas sobre el desembarco de Alucemas del 1925, una vez que se cumple su centenario. Todo esto y mucho más, desde ahora hasta las 12, primera parada, como siempre, con la Agencia Estatal de Meteorología. Y aquí tienen el panorama previsto para hoy. Suben las temperaturas, el cielo está poco nuboso o despejado, con temperaturas que ascienden, como decimos, hasta los 14 grados de mínima y los 21 de máxima. El viento sopla de poniente flojo. Tres minutos pasan de las 10 en este instante. Vamos, como es habitual, a la Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta. Ahí continúa celebrándose el juicio por el crimen de Parques de Ceuta, que ya va acercándose a su fin. Estamos en conexión con Raúl Llamas para que nos cuente todos los detalles. Buenos días, Raúl. Buenos días, Susana. Séptimo día del juicio por el asesinato de María Ángeles. Ya estamos en la recta final y para hoy se prevé la lectura del informe final por las partes, tanto por parte de Fiscalía como acusación particular y la defensa. Recordamos que ayer martes fue el turno de las periciales psiquiátricas. Así pudimos escuchar a la psiquiatra que atendió durante casi 20 años al acusado en Algeciras. Lo atendió sin saber que era policía local, ya que él en ningún momento se lo llegó a decir. Le comentaba que era administrativo. La psiquiatra comentó que días antes del crimen él le manifestó su temor a que su mujer quisiera separarse de él, extremo que era cierto. La psiquiatra lo diagnosticó de trastorno bipolar, trastorno por consumo de alcohol y trastorno de la personalidad. También declaró que él no era consciente de su enfermedad, pero sí era consciente de que si hacía algo mal tendría sus consecuencias. Una psiquiatra que de hecho llegó a recomendar su internamiento, cosa que no se produjo. También pudimos escuchar ayer al forense del Instituto de Medicina Legal, que apuntó que el acusado no tenía anuladas sus capacidades en el día del crimen, ya que, por ejemplo, llegó a llamar al 112, llegó a guardar la pistola, incluso pidió no salir con el uniforme de policía cuando era detenido. También pudimos escuchar este martes, Susana, a la médico que lo trató en prisión, que apuntó que el acusado conocía los beneficios penitenciarios de recibir tratamiento, y también por parte de la defensa volvimos a escuchar de nuevo al doctor Cabrera, que argumentó que la mente del acusado tiene un perjuicio permanente, un perjuicio que a su entender también estaba presente en el día del
asesinato. Y ya por último, pues escuchamos también el audio de la declaración que efectuó el acusado cuando estaba en prisión, un audio en el que pudimos escuchar que el acusado decía que el primer disparo se produjo mientras peleaba con su hija en el suelo de la cocina y que el segundo, a su entender, se produjo cuando su hija, después de que su hija le quitara el arma y fruto de un forcejeo. Así que, Susana, como decimos, hoy recta final ya del juicio por el asesinato de María Ángeles. Muchas gracias, Raúl. Seguimos en conexión. Tenemos la línea abierta para que nos pidas paso, como viene siendo habitual, cuando haya alguna última hora o alguna novedad que comentar. Desde la Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta nos vamos ahora al Salón de Actos del Museo de las Murallas Reales, que acoge esa segunda edición del Foro Empleo y Mujer, en el que se están llevando a cabo diferentes mesas de debate en las que se comparten experiencias sobre formación, empleabilidad y oportunidades en femenino. Estamos con Alicia Urbano. Buenos días, Alicia. En el segundo foro de Mujer y Empleo, y también daré las gracias a nuestro compañero Nicolás Secchi por esta transversalidad, porque no tendría sentido desde una consejería pues hacerlo solamente el tema de la mujer. Por lo tanto, la transversalidad y la importancia pues de que trabajemos en equipo y de que llegue a todas partes. Y sobre todo hoy, como vamos a mantener la temática como el año pasado y ofrecer pues qué programas ofrece la ciudad en cuanto a empleo, qué servicios existen, y también nos acompaña la delegada provincial de Andalucía, pues para ofrecernos todos los servicios y mostrarnos pues qué se hacen en Andalucía. También una forma pues de compartir experiencias y ver qué podemos extrapolar, qué podemos aprender también y qué recursos pues ofrecer. También lo importante de aquí, como ayer comenté en la bienvenida, pues que las mujeres vean, pues vamos a eliminar esas barreras de empleo que a lo mejor pues piensan que no pueden llegar, o cuando hicimos lo de puerto y ciudad, para que vean pues que la mujer pues puede estar en cualquier empleo. Simplemente pues nosotros estamos aquí pues para enseñarles el cómo llegar a ese empleo pues tan deseado. Espero que esta jornada pues sea lo más fructífera, que lleguen a todas las mujeres aquí en la ciudad de Ceuta, para que puedan pues ver qué opciones tienen, dónde pueden llegar, y que sea pues un momento también en donde ellas puedan mostrar pues esas dudas que tienen, y nosotros pues poder despejarle todas esas incógnitas que hay pues sobre el empleo. Sí. ¿Qué supone este segundo foro para Ceuta en cuanto a empleo? Bueno, yo creo que desde el área de empleo es una obligación estar aquí. Una obligación que tenemos muy claro que es un deber más que una obligación, en el sentido que para nosotros es un asunto muy, muy importante, así como el empleo juvenil, el empleo para los mayores de 50 años. Son todos sectores donde todavía hay barreras y donde estas barreras se tienen que eliminar como sea. Entonces, todos los esfuerzos que se pueden hacer son pocos para intentar llegar a una uniformidad en el mundo laboral y a una nueva realidad donde haya total igualdad entre género, y también hacia los sectores más vulnerables como son los de superiores a 50 años y a los jóvenes, que es muy importante. Sí, ¿qué se puede hacer teniendo en cuenta que el paro estructural dentro del sector femenino supera el 30% en Ceuta, de los lugares donde mayor paro existe en todo el país? ¿Qué se puede hacer para combatirlo y acabar con ese paro estructural? Yo creo que una de las cosas principales es la formación. Estoy súper convencido que la formación es la mejor manera para conseguir. Ceuta se está transformando desde el punto de vista también de la economía, se está yendo hacia un mundo digital, hacia el mundo y ahí hace falta formación. Y nosotros estamos convencidos que la ciudad está organizando y se está organizando para tener un cuadro formativo muy importante. Ya lo tiene, gracias también a todos los actores, no solo la ciudad, sino también al Estado, porque el CEPE, Procesa, la misma Consejería de Empleo, Turismo, estamos yendo hacia un mundo digital, y la formación es fundamental para poder no quedarse atrás. Y es donde estamos intentando invertir, es donde estamos intentando centrar nuestro esfuerzo.
¿Cuál sería el objetivo que os habéis marcado para este segundo foro? Es decir, ¿qué os gustaría que la gente que participa se llevase de aquí? Bueno, pues sobre todo, como bien ha dicho, como bien ha dicho el compañero Nicola, pues mostrar todos los avances que hay. Como dice Ceuta, se está transformando, estamos evolucionando en tecnología, en muchos ámbitos de trabajo que antes no existían. Y para poder incorporarse a ese mundo laboral es importante la formación. Por lo tanto, pues enseñar, mostrar a la ciudadanía, en este caso a las mujeres, pues qué ámbitos de trabajo pues pueden también encontrar empleabilidad y para ello qué formación deben hacer para poder encontrar ese nicho de trabajo. Por lo tanto, es abrir miradas, abrir a otros trabajos que a lo mejor antes ellas no se la planteaban. Por lo tanto, estamos aquí también para abrir un poquito ese mundo laboral a qué te puedes dedicar en el futuro, que no siempre van a ser las mismas profesiones. Vamos evolucionando y, como también comenté ayer, hace 50 años ahora existen unos trabajos que antes no existían. Por lo tanto, para abrir esa mirada, pues también pues hay que formarse. Con respecto al foro anterior, el número de edición, ¿qué novedades introducís? ¿Qué cosas nuevas hay? Bueno, por ejemplo, pues lo he comentado también, hemos abierto también el mundo del puerto, ¿no? Porque el puerto es un mundo que parece que solamente es para hombres y hemos enseñado a las mujeres pues que también ese mundo pues también le pertenece a las mujeres si quieren, si lo desean, y qué se puede hacer y qué trabajos pueden encontrar. También hemos abierto barreras, por ejemplo, a la escuela de la construcción, que también está aquí, que está en la ciudad, que las mujeres también se puede dedicar a la construcción si le interesa. Por lo tanto, aquí lo que se trata también, aparte de mostrar dónde existen otros nichos de trabajo que también son posibles, pues cómo acceder a ellos, que es la pregunta que nos preguntan siempre las mujeres. Bueno, vale, ahora existe. ¿Y ahora cómo hago yo para llegar aquí? Pues nosotros estamos aquí para despejar esa incógnita, pues demostrarle el camino para llegar al empleo pues que desean, que quieran o el que se ofrezca. Muchas gracias. Gracias. Pues, Susana, pues en breves momentos va a dar comienzo este segundo foro de mujer y empleo. Será aquí en el Salón de Actos de las Murallas Reales. Nosotros nos vamos a mantener muy atentos para llevaros toda la información que aquí se plantee. Gracias, Alicia. Estamos en contacto, seguimos conectadas. Pide paso cuando tengas más protagonistas o más imágenes que contarnos desde ahí, desde el segundo foro de formación y empleo mujer. 10 de la mañana y 13 minutos, se lo avanzábamos en el sumario, se lo venimos contando en la pública. El Congreso debatía este martes la recuperación de los apellidos históricos musulmanes en Ceuta y Melilla. Fue en la Comisión de Justicia, se trata de una medida que contaba con el apoyo de la mayoría de los grupos políticos. La proponente insistía en que se trata de justicia. Esta medida no es solo un trámite hoy aquí en el Congreso ni en la Comisión de Justicia, es un acto de justicia histórica hacia una comunidad que ha sufrido discriminación estructural durante décadas. Y también es, señoría, una cuestión de reconocimiento, reconocer que el Estado se equivocó y que debe reparar ese error, y por eso es necesaria una disculpa institucional por parte de todas. Y desde luego no vamos a defender que este proceso de reparación se deba hacer de manera individual. Nosotras queremos que sea un proceso colectivo, que sea ágil y que sea gratuito. La propuesta contó con el voto a favor del PSOE, una propuesta impulsada por Podemos y Ceuta Ya, como decimos, para devolver los apellidos a miles de familias ceutíes y melillenses nacionalizadas en los años 80 por el gobierno de Felipe González. Como decimos, contó con el voto a favor del PSOE, la abstención del PP. No votaba a favor, sino que se abstenía. El diputado por Ceuta, Javier Zelaya, explicaba que su partido apoya la recuperación de apellidos musulmanes, pero rechaza mezclarlo con partidismos. Entiende que Podemos ha querido llevar la cuestión mucho más allá de una solución administrativa y jurídica. El registro civil creado en 1870 fijaba la estructura de nuestros nombres en 1 o 2 nombres de pila, apellido paterno y apellido materno. Esto provocó que los primeros musulmanes residentes en Ceuta o Melilla, encuadrados en unidades militares al servicio de España, como los tiradores del Rif de finales del siglo XIX o los soldados de regulares de inicios del siglo XX, fuesen registrados con su nombre propio, el nombre del padre y el nombre del abuelo paterno.
Esta situación se perpetuó con la tarjeta de estadística de población marroquí en Ceuta y Melilla, y cuando se produjo a finales de los años 80 el proceso de nacionalización de esa población de origen árabo-bereber, simplemente se trasladó a los DNI los nombres que ya figuraban en las tarjetas de estadística. No hubo un error histórico o una injusticia colectiva, como ustedes argumentan, sino una actuación administrativa que pretendía ajustar a la normativa del registro civil español la realidad compleja de una procedencia cultural diferente. Si alguien quiere disculpas, que se las pida, en todo caso, al PSOE que gobernaba en aquellos años. Diferentes motivos se han llevado a cabo a lo largo de la historia diferentes procesos administrativos excepcionales para favorecer la convivencia y también la lucha contra la discriminación, tal y como establece la Constitución. Prueba de ello es el proceso que en los años 80, bajo un gobierno socialista, pues hubo de proceso de nacionalización y que conllevó esta concesión de nacionalidad a miles de personas de Ceuta y Melilla tras una serie de cambios en la legislación vigente. Es verdad que, si bien lo que en su momento simplificó y ayudó a realizar el trámite administrativo con rapidez, a la larga, pues puede ser que haya provocado una serie de problemas para muchos ciudadanos al perder una identidad familiar que conceden los apellidos. Por eso creemos que todo y que es verdad que en el registro civil, artículos 53, 54 y 55, pues se permite el cambio de apellidos, identidad expresa y de manera también gratuita, creemos que esta PNL pues, es una buena manera de poder poner sobre la mesa una problemática. Vox votaba en contra de esta iniciativa y si hay un partido satisfecho, ese es Ceuta Ya, que para la formación de Mohamed Mustafa, que el Estado reconozca el error y el daño es crucial. También advierten de que ahora empieza lo importante. Celebran que se trata de un avance clave en una reivindicación histórica que permitirá revertir una situación que Ceuta Ya considera fruto de una injusticia del pasado. Un primer avance en el plano político que abre ahora la incógnita sobre su aplicación real. Los localistas advierten de que la iniciativa no tiene carácter vinculante, por lo que el reto ahora será que ese respaldo parlamentario se traduzca en medidas concretas. Por ello, aseguran que seguirán muy de cerca el proceso para que lo aprobado se convierta en realidad. La votación, con mayoría favorable, deja también una lectura política clara. Ceuta Ya ha destacado el respaldo de Podemos y ha criticado la posición del Partido Popular, al que acusa de volver a situarse en contra de los intereses de Ceuta y con la extrema derecha. Sobre la negativa de Vox, consideran que se sustenta en argumentos ridículos y extravagantes. Y la pregunta es, ¿de dónde viene el debate en torno a la recuperación de los apellidos de parte de la comunidad musulmana de Ceuta? Se lo contamos a continuación. En Ceuta, miles de familias comparten una historia, la pérdida de sus apellidos musulmanes tradicionales. El motivo es principalmente administrativo. Desde la época del protectorado y durante décadas posteriores no existía una normativa clara para inscribir a la población de origen marroquí en el registro civil español. Esta falta de regulación se mantuvo hasta los años 80, cuando comenzó el proceso de nacionalización. Ante esta situación, las autoridades decidieron sustituir los apellidos originales por el nombre del padre y del abuelo paterno, adaptando así el sistema de filiación al modelo de dos apellidos. Esto explica que apellidos como Mohamed, Ahmed o Abdeselam sean tan frecuentes, cuando en realidad eran nombres propios que se convirtieron en apellidos por motivos administrativos. La consecuencia ha sido una pérdida de identidad para muchas familias, que consideran este proceso una injusticia histórica, ya que, aunque hoy es posible cambiarse los apellidos y recuperar los auténticos, se trata de un trámite largo y complejo. Pues para conocer con todo lujo de detalles cuál es el contexto de esta situación, cómo se ha producido, cómo se ha originado esta problemática, cuál es la situación actual para llevar a cabo este cambio, este proceso, y cuáles serían los cambios en el caso de que se llegara a ese mecanismo extraordinario que se reivindica y que llegó ayer al Congreso de los Diputados. Para eso estamos con Jacinto León, que es gestor procesal del Registro Civil de Ceuta. Muy buenos días. Buenos días, Susana. No se me ocurre nadie mejor que usted para que nos ponga en contexto de toda esta situación. 40 años en el Registro Civil de Ceuta, los últimos años como jefe, hasta su jubilación. Así que cuéntenos, ¿cómo
¿Cuál es el origen? ¿Cómo se ha llegado a esta problemática? Bueno, en primer lugar me vas a permitir que os explique o diga en qué consiste, cuál es el trabajo del Registro Civil. El Registro Civil es una institución pública que se encarga de conocer de todos los hechos relacionados con el estado civil de las personas físicas. Su objeto principal son el nacimiento, el matrimonio, la defunción, la nacionalidad, la emancipación y el nombre y los apellidos. También es objeto del Registro Civil. Entonces, cuando se habla del contexto y los legislativos lo ponen en 1980, yo no estoy de acuerdo. Yo, por el trabajo realizado, este problema viene desde que se creó la Ley de Registro Civil en 1870 y entró en funcionamiento el 1 de enero de 1871, en que se decidió que la legislación española establecía primer apellido paterno, segundo el materno para los españoles, pero como en el Registro Civil se inscriben tanto a las personas que nazcan en territorio español, en Ceuta, pero que sean o españoles o extranjeros. A los extranjeros hay que aplicarle su ley personal. La ley personal es la determinada por la nacionalidad, según establece el Código Civil. Que resulta que, por lo visto, que Marruecos ni existía como nación, ni tenía ley, por supuesto, de registro civil. Entonces, se acordó en aquellos años por las autoridades competentes que a los musulmanes de religión marroquí que nacían en Ceuta y en Melilla se le inscribieran con el primer apellido el nombre del padre y el segundo apellido el nombre del abuelo paterno. Y eso figuran, yo estoy harto de ver inscripciones de ese tipo, y en algunos casos, como segundo apellido, se le añadía el apelativo familiar, que podía ser Septi, Chergui, que realmente a lo mejor es el apellido, pero constaba parte del segundo apellido. Era un segundo apellido compuesto. El nombre, un primer apellido y un segundo apellido compuesto. Por ejemplo, Mohamed Abdelkader Abdeselam Septi. Pues a lo mejor Septi este era el nombre de... o Abdeselam Chergui. A lo mejor Chergui era el apellido de la familia. Pero eso era la costumbre. Después, en 1980, cuando vino la regularización del tema de la nacionalidad por residencia por aplicación, porque se puso en funcionamiento, se creó la primera ley de extranjería en 1985 y los extranjeros que vivían en Ceuta tuvieron la oportunidad de bien seguir como extranjeros o bien, si reunían los requisitos establecidos en el Código Civil, solicitar la nacionalidad española por residencia. Y yo, para mí, que el contexto y el origen de la problemática viene del 1 de enero de 1871, un siglo antes de lo que se está expresando, a nivel administrativo y a nivel de lo que yo conozco como trabajador del Registro Civil de Ceuta. O sea, que ¿desde cuándo viene llevándose a cabo en el Registro Civil las inscripciones con el primer apellido el nombre del padre y el segundo apellido el nombre del abuelo? Eso es historia, desde 1871. Ahí se pueden buscar en el Registro Civil. Los requisitos que tienen que cumplir según la normativa actual son tres presupuestos procesales. El primero es que constituya una situación de hecho. O sea, que tiene que ser conocido de forma habitual con el apellido que propone cambiar. El segundo requisito... Me está hablando ahora ya de la situación actual para hacer el cambio, ¿no? De la situación actual para hacer el cambio, lo que marca la legislación vigente. ¿Qué marca? ¿Cuál es la situación actual? Si hay alguna persona que quiera cambiar su apellido, sí, ¿cuáles son los pasos que ha de dar? Pues tiene que cumplir tres presupuestos procesales que contiene la Ley de Registro Civil. El primero es que constituya una situación de hecho. Tiene que ser conocido habitualmente tiene que ser conocido habitualmente por el apellido que propone. Segundo, le tiene que pertenecer legítimamente. Y tercero, de los dos apellidos que propone el cambio, uno tiene que provenir de la línea paterna y otro de la línea materna. Claro, para el caso de la problemática que estamos viendo, administrativamente eso
esos 3 requisitos va a ser complicado que lo puedan probar. Entonces yo lo que entiendo es que si hay realmente una voluntad política de realizar esta regularización de apellidos, que yo creo, mi opinión es que es de justicia histórica, porque aquí hay que diferenciar desde el punto de vista jurídico lo que es un nombre propio de lo que son los apellidos. Y tanto nombre como los apellidos sirven para identificarnos como personas. Y bueno, aquí desde que se creó la ley de registro civil en España, obviaron para los musulmanes el tema de los apellidos y decidieron poner el nombre. ¿Y por qué se decidió eso? ¿Por qué se tomó esa decisión? Pues no sé, porque estamos hablando, porque a lo mejor no existía ley de registro civil, no existía datos registrales en Marruecos de esas personas, ni de los antecedentes de esas personas. O sea, a lo mejor en 1890 nació una persona musulmana marroquí en Ceuta, pero el apellido se lo tenía que poner del padre, pero es que el padre a lo mejor es de 1860 y no había datos sobre ese tipo de apellidos. Pero se ponía un nombre. Entonces se ponía un nombre y como el padre se llamaba, por primer apellido le ponemos hijo de Mohamed y del nieto de, obviando, dejando el tema de la mujer completamente aparte. Se reivindica un proceso colectivo ágil y gratuito en ese mecanismo extraordinario. Volviendo al mecanismo, al procedimiento actual, que dice que es muy difícil de cumplir, ¿cuáles son las principales limitaciones? ¿Cuánto se tardaría aproximadamente? Pues para mí, este tema, si hay voluntad política, como he dicho antes, necesitaría la creación de una oficina especial en Ceuta. Sí, pero ahora mismo, el actual, antes de llegar al mecanismo extraordinario. El actual, hay expedientes de cambio de apellidos, pero no hay mucho volumen. No hay mucho volumen por la complejidad que hay en probar la habitualidad y en probar que te pertenece legítimamente. Porque ahora una persona que se llama Mohamed Abdeslam Abdelkader, tiene que aprobar que su padre se llamaba, y resulta que el apellido es Chergui, el primero, el del padre, y el de la madre es Ferchen, por decir algo, ¿no? ¿Qué tiene que hacer? Pues, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer? Pues tiene que, primero, pruebas documentales y testificales. Si no es conocido como... ¿Qué pruebas? ¿Qué pruebas? Pruebas documentales. Ahora existe el registro civil de Marruecos. A lo mejor, aunque no hayan datos de aquellos años, pero a través de un procedimiento administrativo se pueden probar los apellidos de esos descendientes, de las personas que nacieron aquí. Y todo eso a lo mejor con documentos expedidos por el registro civil marroquí, debidamente traducido y legalizado por el Convenio de La Haya, se puede empezar un procedimiento. ¿Qué más hay que aportar? ¿Qué más? ¿Qué más? Acreditar que te pertenece legítimamente, o sea, que proviene de tu línea paterna o tu línea materna. Y después que los dos apellidos que tú propones tener, los dos no pueden venir de la línea paterna como lo tienen todos ahora. Tienen que venir uno de la paterna y otro de la materna. Entonces, para mí sería buscar un procedimiento reglamentario para diseñar un procedimiento que sea ágil, que por supuesto, como sigue siendo, que es gratuito. Ahora es gratuito. Es público, gratuito, pero que sea ágil y que se le pongan las menos trabas posibles administrativas. Claro, porque ahora mismo hablamos de cómo podría ser ese mecanismo ágil y con menos trabas administrativas. Vamos a ponernos en un ejemplo, porque algún caso llegó al registro de que yo voy con esa intención de cambiar mis apellidos, ese caso que acabamos de poner. ¿Cuánto puede alargarse? Pues mira, tú vas como ciudadano, tienes que pedir permiso, cita, te dan cita, vas, presenta tu... primero, normalmente, como esto es optativo, no es preceptivo ir asistido de abogado de procurador, es facultativo. Si quieres, contratar a un experto en derecho que te tramite este procedimiento, o puedes ir tú mismo. Si vas tú mismo, normalmente cuando llegas te dan una explicación y te dicen y te comentan todo esto que yo te estoy comentando. Tienes que probar la habitualidad. Tienes que traer documentos que tú me digas que eres conocido de forma habitual en el ambiente social, en el ambiente vecinal, en el ambiente laboral.
en todos los ambientes que formen tu entorno que eres conocido con ese apellido. ¿Y cómo se prueba eso? Y no el qué. ¿Y cómo se prueba eso, Jacinto? Pues ahora, ya te digo, pues eso es difícil, eso es lo que tienen que regular. Porque también la actual ley contempla casos especiales, como por ejemplo para los temas de cambio de apellido por violencia de género, en que se excusa de tener que presentar esos 3 requisitos. No tiene, por temas de seguridad y por temas importantes, pues no tiene que ni crear la habitualidad ni que nada, sino es que es un procedimiento fácil y se cambian los apellidos porque es de violencia de género. Pues igual puede ser un tema de esto, que es un cambio de apellido que afecta a mucha población, que es de justicia social y histórica y que, bueno, yo soy solidario, yo creo que cada persona tiene derecho a tener sus apellidos como todo el mundo. ¿Tiene alguna estimación de la cantidad de personas que pueden optar a este cambio? Pues menos en los últimos años, menos que ya no eran musulmanes marroquíes nacidos en Ceuta, sino musulmanes marroquíes que provienen del vecino país de Marruecos, ya vienen con sus partidas literarias de nacimiento y ya vienen con sus apellidos. Ellos nada más que transmiten un apellido también. Pero también cuando adquieren la nacionalidad española, ellos tienen un apellido. Pero la ley te dice que el que adquiere la nacionalidad española puede ostentar los apellidos de forma distinta de la legal. O sea, como tú lo tenías conforme a tu ley personal antes de adquirir la nacionalidad española. Pero también lo puede tener como marca la legislación española, primero del padre y primero de la madre, o primero de la madre y primero del padre, y segundo del padre. Entonces, pero como ellos transmiten un solo apellido, pues tenemos que ponerle el segundo apellido, que es el de la madre. Porque si respetamos su ley personal, va contra el orden público establecido en el derecho español, que marca que son 2 apellidos, no es uno. Entonces, le exigimos que presente la partida literaria de nacimiento de la madre para determinar su apellido paterno, a continuación de que obtiene la nacionalidad española y presta el juramento oportuno. Como decimos, esa propuesta que fue aprobada ayer en el Congreso es una proposición no de ley. ¿Qué pasos deberían darse a partir de ahora para que se pueda aplicar ese mecanismo extraordinario que se demanda? Pues yo lo primero que haría, la verdad, es darle participación a la comunidad islámica de España, que viera la problemática y que viera desde su punto de vista también qué tipo de documentos que provengan a lo mejor del vecino país de Marruecos, pero que nos puedan dar luz para acreditar la habitualidad Pero desde el punto de vista administrativo, para que se pueda... podamos instar unos cambios de apellido, pero de forma individual. O sea, una oficina que es colectiva, pero los apellidos van a ser individual porque va a ser una cosa voluntaria. Se lo va a cambiar que quiera, a lo mejor hay gente que no quiere. Y después hay otra cosa importante en el registro civil. Todo eso lo tenemos que llevar bien con el tema del principio de seguridad jurídica. Estamos hablando de cambios de identidades de muchas personas. Y también con el principio que marca el registro civil, que es de concordancia del registro civil con la realidad registral y extrarregistral. Pero para aplicar ese mecanismo extraordinario que se reivindica, ahora me explicaría cómo puede ser, ¿haría falta un cambio legislativo? Habría que crear un reglamento especial que, en fin, hay que tener voluntad también para crearlo, porque, por ejemplo, la ley, como ya te digo, la ley que tenemos es 2021, la ley de 2021 se aprobó en el 2011 por unanimidad. Se metió en vacatio leyes y no se empezó su aplicación hasta abril del 2021, o sea, a los 10 años. Por supuesto, esa ley ya nació a los 10 años porque no había voluntad de sacarla, o porque no había medios económicos, o por lo que fuera. Y esa ley está funcionando sin reglamento, está actuando con el reglamento de la ley anterior de 1957 y se aplica en lo que no contradice la ley de registro civil actual.
O sea, que si tienen, que te digo que con todo esto te quiero explicar que tienen que tener mucha voluntad política, para que se cree un reglamento especial para este tema concreto de cambio de nombre y apellido para los musulmanes de nacionalidad española que nacieron en Ceuta, en Melilla, y otros que están inscritos en el Registro Civil Central, que es el organismo que se ocupa de inscribir a todas las personas de nacionalidad española que han ocurrido en el extranjero. Porque le preguntaba antes, ¿alguna estimación de número de personas que podrían solicitar este cambio, teniendo en cuenta que son situaciones heredadas de muchas, de varias generaciones? De 20 a 30.000. De 20 a 30.000 aproximadamente. Porque ya te digo, esto proviene de 1871 y hay personas que viven y que han nacido en 1935, por ejemplo, o 40, que querrán solicitar su cambio de apellido también. Y para eso tenemos que tirar de su padre, del nacimiento de su padre y de su madre. Y además, lo que te comentaba antes, que es un poco complicado, porque por aplicación del principio de concordancia del registro civil con la realidad registral y extrarregistral, todo cambio de apellido afecta a sus descendientes menores de edad y a los mayores de edad que así lo manifiesten expresamente. O sea, que un cambio de apellido significa que no nada más que tenemos que hacer rectificar las menciones de identidad y filiación de una inscripción de nacimiento. No, tenemos que modificar la de inscripción de matrimonio. Si está vivo o si ha fallecido, certificado de función, la inscripción de defunción, la inscripción de nacimiento de tus hijos, la inscripción de nacimiento de tus nietos. O sea, una cosa compleja, una cosa para estudiarla y que participen en la comisión de la Comunidad Islámica junto con el órgano directivo del Ministerio de Justicia que trata los temas de registro civil, que es la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública actual. Dice que es necesario voluntad política y también inversión, porque desde el punto de vista administrativo y desde el registro civil, ¿qué impacto tendría esto? Voluntad política, porque yo me fui el año pasado, me fui un poquito reivindicativo, porque, bueno, hay dos datos. La digitalización de los registros civiles, que fue a primero de siglo, digitalizaron datos de 1950 hacia adelante. No digitalizaron desde 1871 hasta la actualidad. O sea, hoy tú vas al registro civil y pides una partida de nacimiento de una partida nacida en 1940 y te tiene que ir al libro de 1940, buscar en el índice, a ver si coinciden los datos. En fin, pienso que podrían haberlo hecho ya, digitalizar todo, ¿no? Un poquito cutre, digitaliza todo, ¿no? Y después la ley de registro civil, la última, aprobada por unanimidad en el 2011, entra en funcionamiento en 2021. Me la tienen 10 años en vacatio leyes. O sea, me fui un poquito reivindicativo porque los políticos, tanto de un partido como de otro, que han gobernado desde el año 80 y tantos para acá, desde que somos democracia y constitucionales, creo que socialmente no le han dado la importancia a esta oficina que tiene la sociedad española. Porque ya te digo, que controla todos los hechos referentes al estado civil que de las personas físicas. ¿Cree que le han dado más importancia a otras oficinas, como por ejemplo el registro mercantil o el registro de la propiedad? Pues sí, pues evidentemente. Y a cualquier otro tipo de administraciones, como Hacienda, como Seguridad Social, como Sanidad, yo creo que estamos abajo. Dentro de los órganos administrativos a nivel de inversión, los registros civiles están abajo del todo. ¿Y qué se necesitaría? Porque imagínese que está usted ahora mismo otra vez de jefe del registro civil y que mañana se aprueba este mecanismo, se hace un reglamento que permite llevar a cabo este mecanismo extraordinario, ágil y gratuito para cambiar los apellidos a las personas y a las familias en general árabo-musulmanes. ¿Qué se necesitaría? ¿Qué impacto tendría eso en el registro? Pues imposible. O sea, digo que el registro civil se bloquearía.
Se bloquearía porque se dedicaría, es que todos los días hay que atender nacimientos, matrimonios y defunciones. Eso es, la gente nace y hay que inscribirlo, y la gente se muere y hay que enterrarlo. Y sin la inscripción no se puede enterrar, y eso es un trabajo que hay que hacer diario, aparte de los expedientes normales de nacionalidades, expedientes de capacidad matrimonial, matrimonio civil, etcétera. ¿Le mete esta carga de trabajo? Lo bloqueas. Claro, necesitaría más personal. ¿Cuánto personal necesitaría? Necesita una oficina el doble de la que está actual. Para un tiempo determinado. ¿En cuánto tiempo se podría resolver todo? Y pondría a 1 o 2 encargados de registro civil, que ahora son los letrados de la Administración de Justicia, antiguos secretarios judiciales, y pondría a 1 o 2 encargados de estas oficinas hasta que se regularice totalmente la situación. Hablamos de tiempo, ¿eh? De tiempo y de medios económicos. Y una oficina no me vaya a poner a 2 funcionarios, ¿eh? Entonces nos eternizamos. ¿Cuántos funcionarios y cuánto tiempo estima? Yo qué sé, yo pondría una unidad administrativa de mínimo 10 funcionarios. 10 funcionarios y 1 o 2 encargados de registros civiles. Para que vayan resolviendo con agilidad. ¿Sabes? Y con la colaboración de la Comisión Islámica Española. Y no, yo le daba mucha participación porque nos pueden abrir caminos y luces. ¿Qué expectativas tiene con respecto a este camino hacia la reivindicación de un mecanismo extraordinario? Yo te digo, hay que tener voluntad política para realizarlo y poner medios económicos para hacerlo. ¿Qué estimación de medios económicos? Es que yo ya ahí me pierdo. Pero son 40 años dentro de... Pero hay una, ya te digo, una oficina, menos de 10 o 15 personas, entre auxilios judiciales, tramitadores, gestores procesales y 1 o 2 LAU, los antiguos secretarios judiciales, a cargo de ellos, que son los encargados de los registros civiles. Y ya te digo, en cuestión de tiempo no te puedo, es que es un problema tan gordo a nivel administrativo y tan importante, ¿no? Que bueno. Claro, es que si hay que atacar a finales del siglo XIX y desde ahí todas las generaciones y todos los trámites... Es que eso conlleva rectificar todas las inscripciones del registro civil. Bueno, todas. Una gran cantidad de inscripciones del registro civil de 1871 hacia aquí. Eso es un trabajo, no te pueden imaginar. Hay que hacer una reconstrucción del registro civil de Ceuta concreto y el de Melilla. Hay que hacer una reconstrucción. Y claro, para eso no se puede hacer en 2 días ni en 2 meses. Yo mínimo pondría 2, 3 o 4 o 5 años, no sé. ¿Por qué? Porque son inscripciones de nacimiento que tienes que rectificar las menciones de identidad paterna y materna y darle una nueva identidad a todos esos ciudadanos. Conlleva todo eso también cambiar el DNI, cambiar el pasaporte, cambiar los títulos que tenga de licenciado en medicina, por ejemplo, o 4 cursos de carpintería o de la cosa que ha hecho. Son temas administrativos que conlleva uno, que te lleva uno hacia otro. Lo principal es tener voluntad política y poner medios económicos y regular un procedimiento dando la participación a la comunidad islámica de España para que lleguen a unos acuerdos y empezar a funcionar. Y eso ya se verá. Yo me acuerdo del Plan General de Ordenación, el plan de dotaciones básicas de 1985, con la promulgación de la Ley de Extranjería. Yo lo llevé eso junto con una oficina que se montó en la Delegación de Gobierno, estaba el Registro Civil y una oficina en la Delegación de Gobierno que tramitábamos y gestionaba todo nada más que expedientes de nacionalidad por residencia. Y se creó esa oficina. Y esa oficina tuvo, pues me parece que 3 años de vida o 4 años aproximadamente. Ahora se tramitaban 3.000 o 4.000 expedientes de nacionalidad al año. Pues seguiremos muy de cerca cómo se van sucediendo los hechos y los pasos en este camino. Recuerden que Ceuta ya decía que va a estar muy pendiente a partir de ahora, ya que, como decimos, es una proposición no de ley.
Pues muchísimas gracias por compartir con nosotros y poner contexto a toda esta problemática, el origen y bueno, pues los pasos o el camino que se debe tomar a partir de ahora para llegar a que sea una realidad esa reivindicación histórica que además insisten que es justa. Jacinto León, gestor procesal de Registro Civil de Ceuta. Ha sido un placer. Un placer para mí. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Encantado. Y nosotros volvemos a las Murallas Reales. Allí sigue Alicia Urbano en ese foro Mujer y Empleo, segunda edición. Alicia, muy buenas de nuevo. Autónomo de la Consejería de Empleo en Málaga. Pues, delegada, ¿cómo ve este segundo foro de empleo y mujer de Ceuta? Sí, bueno, pues en primer lugar, muchísimas gracias de verdad al equipo de gobierno que está aquí de la ciudad de Ceuta. En primer lugar, por contar conmigo, brindarme la oportunidad de contar todo lo que estamos haciendo allí en Andalucía y, bueno, en segundo lugar, por organizar este foro, que eso denota la preocupación y la ocupación que tiene este gobierno por la empleabilidad de las mujeres. Bueno, hoy vamos a hablar de muchos temas interesantes, vamos a hablar de brecha digital, de techo de cristal y de sobre todo medidas para disminuir o sobre todo eliminar cualquiera de estos dos obstáculos que se puedan encontrar las mujeres a la hora de acceder al mercado laboral. Se da la circunstancia de que las mujeres nos preparamos muy bien, tenemos una preparación académica muy buena, muy alta, de hecho la mayoría de las personas egresadas de la universidad son mujeres, un 60% casi. Pero, sin embargo, eso no se traduce después en oportunidades laborales reales. Las mujeres, en definitiva, seguimos trabajando en sectores fuertemente feminizados y estos sectores no siempre tienen esa capacidad de promoción o existe más temporalidad en el empleo y, en definitiva, unos empleos más precarios. Hoy vamos a analizar el mercado laboral, vamos a analizar cuáles son las circunstancias y las limitaciones que se encuentran las mujeres para acceder a otro tipo de empleo y, desde luego, vamos a hablar de medidas. La medida, pues la formación, como ha dicho antes nuestro consejero, la formación, una formación muy conectada, customizada al mercado laboral, a las necesidades del mercado laboral, eso es muy importante. En segundo lugar, la orientación y el acompañamiento, especialmente a las mujeres mayores de 52 años que como que tiran la toalla, dice yo ya no voy a encontrar un empleo. Necesitan un servicio de orientación y de acompañamiento para salir de ese bucle. Y en tercer lugar, medidas de fomento del empleo, fomentar la contratación de mujeres, especialmente en sectores donde están subrepresentadas. ¿Qué similitudes hay en el ámbito entre Málaga y Ceuta? Pues mira, lo hemos estado estudiando y la verdad es que Ceuta, además de tener la misma problemática que hemos estado comentando con respecto a la mujer, sectores feminizados, precariedad en el empleo, etcétera, se da la circunstancia de que tiene un mercado laboral con menos variedad. Porque, claro, la limitación geográfica es la que tenemos. Entonces, así como Málaga, pues a lo mejor tiene una zona rural donde sí que se está expandiendo la ciudad, aquí es casi imposible. Entonces, los sectores más tradicionales de sectores empresariales, los sectores productivos tradicionales aquí en Ceuta, pues la administración, el sector servicio o el sector hostelería, comercio. Sin embargo, bueno, pues ya en Andalucía tenemos mucho, por ejemplo, con el tema en Málaga, concretamente con el tema del parque tecnológico, que da empleo a 28.000 personas. Es decir, se ha diversificado mucho el mercado laboral. Siempre lo cuento, el alcalde de Málaga hace ya muchos años decidió explotar la figura de Picasso, en el buen sentido de la palabra. Picasso nació en Málaga y Picasso nadie había pensado en él. Y llegó Paco de la Torre y dice, bueno, que Picasso estuvo aquí 14 años, vamos a por Picasso. Y ha hecho un museo donde, bueno, es un referente y bueno, si vas por Málaga hay cola para entrar en ese museo. Eso significa que se ha desestacionalizado el turismo, porque hay un turismo cultural que está viniendo a Málaga en invierno. Entonces, bueno, hay que trabajar en todos esos sectores, diversificar el mercado laboral y, sobre todo, fomentar que las mujeres se incorporen a las nuevas tecnologías, a las carreras STEM. Muchas gracias. Pues, Susana, hemos hablado con la delegada territorial de empleo de Málaga. Nos acaba de comentar, como bien hemos escuchado, esas similitudes entre Málaga y Ceuta. Y bueno, ha hecho hincapié, tanto ella como la consejera de Servicios Sociales, Nabila Bencina, y el consejero de Empleo, Nicolás Chequi, esa importancia, ¿no? Esa importancia en la digitalización, en abrir ese camino hacia lo digital, hacia el empleo digital.
Gracias, Alicia. Estamos en conexión para que nos pidas paso si tienes más protagonistas o más cuestiones de interés que contarnos. Y nosotros continuamos con otra cuestión de interés, en este caso con unas jornadas que arrancan esta tarde en la UNED de Ceuta, o sea, una jornada sobre el desembarco de Alhucemas en la que expertos van a repasar y analizar uno de los episodios más decisivos de la historia militar española. Estamos con Josefina Martínez, que es directora de las jornadas y además catedrática de Historia Contemporánea de la UNED. Muy buenos días. Buenos días. También estamos con Enrique Ávila, historiador, politólogo e historiador militar. Muy buenos días, bienvenido, Enrique. Hola, buenos días. Una vez más. Y estamos también con Francisco Balado, que es profesor de Historia Contemporánea de la UNED. Muy buenos días y bienvenidos los tres. Muy buenos días. ¿Por qué es tan importante o por qué sigue siendo tan importante hablar del desembarco de Alhucemas 100 años después, Josefina? Bueno, pues es muy importante seguir hablando de ello porque fue una gesta fundamental para la pacificación de lo que era Marruecos, de lo que era Francia y de lo que era España en el norte de África. Y también pues, para acabar con un conflicto que ya veníamos arrastrando durante casi 13 años. Entonces, por un lado es eso, y por otra parte porque creó una doctrina para hacer operaciones conjuntas entre 3 ejércitos y 2 países, que hasta entonces no se había hecho ninguna operación de esta envergadura, usando elementos de tierra, mar y aire. Es por la primera vez que se van a utilizar la aviación en una operación combinada entre 2 países y 3 ejércitos diferentes. Concretamente el título que lleva esta jornada que se va a celebrar esta tarde y mañana. Mañana hay una visita guiada, ahora lo hablamos con Enrique en regulares, y por la tarde más ponencias. Es gratuita y puede seguirse tanto de forma presencial como de forma online a través de la página web de la UNED Ceuta, y se titula El desembarco en Alhucemas, el camino hacia la pacificación del Rif. Explíquenos brevemente cuáles son los contenidos que se incluyen en el programa. ¿Qué se va a tratar? Bueno, se va a tratar contenidos políticos, contenidos sociales y contenidos militares. Entre los contenidos políticos, pues cómo se organizó y cómo se decidió acabar de una manera ya decisiva con el problema que había con los intentos de independencia de la República del Rif y cuáles fueron las consecuencias. En el plano militar, pues cómo fueron estas operaciones anfibias, estas operaciones militares, cómo se necesitó de una enorme fuerza porque no era tampoco pequeña el enemigo que había enfrente, y luego cómo se retransmitió a la sociedad española y a la sociedad francesa y al mundo en general, puesto que había muchísimo interés en la prensa internacional sobre lo que estaba sucediendo aquí. Y entonces todos estos temas son los que vamos a tratar durante estos días. Y bueno, por supuesto, la implicación de la ciudad de Ceuta y la implicación de los ejércitos que estaban acuartelados aquí y la función de regulares, de lo que nos va a explicar el profesor Ávila, que es un tema muy novedoso y muy interesante. Precisamente de los medios de comunicación o de cómo se contó el conflicto de los medios de comunicación, va a hablar usted en estas jornadas. ¿Cómo se contó el conflicto? Bueno, se contó en toda la prensa nacional, en la prensa francesa, vinieron cerca de 16 periodistas americanos y alemanes que querían saber cómo iban a desempeñarse el desembarco. Entonces todos ellos fueron, el ejército español dispuso barcos para trasladarles, dispuso que estuvieran en las mejores condiciones para que pudieran contar lo que sucedía, y la prensa española estuvo encastrada con las diferentes tropas y continuamente toda la población, tanto española, francesa y occidental, estaban perfectamente informados de lo que iba sucediendo. ¿Y hasta qué punto la prensa influyó en la percepción de esta guerra? La prensa influyó en la proyección de la guerra, pues bastante, porque también había problemas tanto en Francia como en España, y bueno, también es verdad que la prensa había una censura
en los dos países, ¿no? Eso sí que es importante. No se puede hablar, no se podía sacar cosas que fueran en contra de los ejércitos, tanto español como francés. Pero sí influyó mucho, primero, en dar seguridad de que se estaban haciendo bien las cosas, porque teníamos aquí la información que se había dado, no por la propia información, sino por los sucesos de Anual de 4 años antes, el desastre que había sido. Entonces, lo que hizo la prensa fue tranquilizar a la población de lo bien que estaba funcionando el desembarco. También hubo muchas informaciones personales al encastrada la prensa, pues cómo se vivía el día a día, pero claro, por supuesto que había una enorme censura, eso es como en cualquier guerra. Entonces no es que hubiera una opinión en contra de lo que se estaba sucediendo, porque eso no se podría publicar. Profesor Ávila, ¿cuál ha sido el papel de los regulares en esta guerra? Bueno, pues regulares es una unidad que nace de una necesidad. Yo siempre digo que regulares, su éxito fue que convirtió la necesidad en virtud, porque, como ha hablado la profesora Josefina Martínez, aquí intervienen factores políticos, sociales, históricos. Cuando empieza el siglo XX, que a España le surge la oportunidad de participar en el protectorado en Marruecos, en España hay muy mala imagen de lo que es una guerra extrapeninsular. Las guerras nunca tienen buena imagen, pero fuera de la península, en la memoria de todo el mundo están las bajas en Cuba. En Cuba la mayoría de las bajas no fueron en combate, fueron por enfermedades. Y sobre todo los soldados que hacían el servicio militar volvían, los que volvían, en muy malas condiciones. Eso creó una sensación de que el servicio militar era una cosa que fuera de España no estábamos preparados para eso, y sobre todo cuando se habla de África, por unos condicionantes que había de los soldados de cuota. Entonces, o la exención a metálico o también la sustitución, resulta que la idea que había es que hacían la mili en África los pobres. Eso ocasionó problemas como una revolución en la Semana Trágica de Barcelona, que hizo caer un gobierno y hizo plantearse muy seriamente qué tropas se iban a tener aquí. Y se recurrió al modelo francés de crear unas unidades indígenas, los regulares. De la necesidad de crear regulares, no tenían problema de combatir en ningún sitio, no había problemas en las cortes, surgió la virtud de su éxito. Regulares, la orden de creación es el 30 de junio del 11, y en octubre de ese mismo año ya entran en combate. Y antes de un año ya han ganado una laureada. Es un éxito que nace de una necesidad. Y con el desembarco en Alhucemas sucede algo parecido. ¿Alguien de aquí ha visto imágenes de los regulares en el desembarco de Alhucemas? Pues eran las tropas más numerosas y las que llevaron el principal, por ser numerosas y por ser lo que eran, el principal peso en las acciones de desembarco. Yo es lo que intentaré mostrar, porque quizás a regulares le ha faltado una pluma que escribiera de ellos, como tenían otras unidades. No digo yo que tengan menos méritos, pero tampoco tienen más. Y sin embargo, los regulares son los grandes desconocidos. Precisamente estamos viendo imágenes del desembarco en Alhucemas. ¿Por qué no salen los regulares? Pues porque nadie se preocupaba o sea, no tenían a nadie que se preocupase de la imagen. Algo tan importante en el mundo como es la imagen, para ellos la eficacia residía en tener un objetivo, conquistarlo, seguir adelante. Hay una frase que yo la citaré, voy a ver si me acuerdo de memoria, de ABC, el diario ABC, en el 26 de mayo del año 23, dedica un reportaje íntegro a los regulares porque van a que en Madrid le otorgue el rey su primera bandera. Hasta entonces no le podían dar condecoraciones colectivas porque no tenía bandera. Es algo... y ABC dice, los regulares han venido por su bandera, que se la han ganado y tal, pero la que yo resalto es, dice, los regulares van donde les mandan. Luchan aquí, mueren allí y no preguntan nunca por qué luchan, por qué mueren, porque piensan que lo están haciendo por España. Punto. Pues eso, nadie se preocupaba de escribir esas hazañas.
Ahora hay gente que ha recogido el testigo y está haciendo un trabajo muy serio, precisamente desde aquí, desde Ceuta. La principal línea de investigación sobre regulares, sobre su historia, no sobre el uniforme, la capa, cómo desfilan, no, eso es la parafernalia. La historia heroica de los regulares lo están haciendo, ninguno es de Ceuta, bueno, uno sí es de Ceuta, Pepe Santaella, pero los otros dos no son de Ceuta, pero llevan un trabajo que son Juan García del Río y Carlos González Rosado, que han editado todos los libros de la historia de los grupos de regulares. Ahora sacamos digo sacamos porque yo los apoyo, pero sacan un libro sobre otros más desconocidos aún, que fueron los grupos que se crearon al acabar la guerra civil y que tuvieron una vida corta. ¿Y por qué crees que fueron decisivos sobre el terreno, Enrique? Eran unas unidades muy eficaces, ya te he contado, una unidad que el diario oficial dice el 30 de junio que se cree y en octubre han entrado en combate. No hay nada igual. Vamos a comparar una unidad que es muy parecida. La Legión se crea por una orden de enero y el 20 de septiembre se alista el primer legionario. En 9 meses alistan el primer legionario. Estos se crean el 30 de junio y en octubre entran en combate. Y antes del año han ganado la primera laureada. Había una frase de aquella época que decía que el soldado irregular vale por 3. 1, el soldado que tienes. 2, el peninsular que te ahorras, por eso que hemos contado de que no querían venir. Y 3, el que le quitas al enemigo, porque el indígena que se alista a regulares no está en las cabilas luchando contra España. Tan importante como los otros dos. Y decías, hacía referencia a la profesora Josefina Martínez, cuando le preguntábamos qué se va a abordar, dice también el papel, la implicación de Ceuta. Bueno, el desembarco, aunque participan unidades peninsulares, unidades de infantería marina también, pero el peso del desembarco lo llevan las unidades de Ceuta y de Melilla. De hecho, hay una brigada que se llama Ceuta y una brigada que se llama Melilla. Y el peso del combate lo llevan las unidades de aquí. También es lógico porque son las que están habituadas a este tipo de combate. El combate en el Rif es muy diferente a las guerras que se vivían en Europa. La mentalidad de los militares de la época tuvo que adaptarse a otro tipo de guerra. Eran unas columnas que penetraban mucho en territorio enemigo y no se seguía una guerra con un frente común como pasó, por ejemplo, en la Primera Guerra Mundial. También en este desembarco pesaba mucho en la memoria el fracaso de los aliados en Galípoli, en el año 1915. Galípoli es un desastre completo para ingleses, franceses y australianos. Hay una película preciosa que lo refleja. Estuvieron un año en las playas sin poder avanzar, porque también hay que decir una cosa. Cuando hablamos del desembarco en las playas, vamos a pensar qué playas son aquellas. La playa de la Cebadilla, la de los Frailes, Morro Viejo, Morro Nuevo, El Quemado, son unas playas que tienen una profundidad de arena de 50 o 60 metros. Enseguida lo que tiene son rocas escarpadas, no son montañas muy altas, pero son muy abruptas, muy difíciles, y con un enemigo decidido a defenderse. Entonces, hubo que adaptarse y se crearon esta forma, estas dos columnas que eran capaces de trabajar coordinadamente, pero también, en caso de necesidad, podían ser autónomas y cada una seguir su orden de operaciones. El desembarco de Alhucemas es interesantísimo, más que por cómo se realizó. A mí lo que me gusta es cómo se planificó, es interesantísimo. ¿Qué diferencia ha habido con respecto a las anteriores ocasiones, como por ejemplo destacaba el desastre de Anual, o qué errores se evitaron para que no fuera un desastre o que no pasara lo que pasaba en las anteriores ocasiones, Enrique? ¿Qué se evitó? Bueno, Anual, que es algo completamente diferente, Anual es de un contexto en el que no eran unas columnas que avanzasen a combatir. Allí lo que se pretendía era ocupar terreno. Entonces, al pretender ocupar terreno vas dejando pequeños puestos que no van a ser capaces de defenderse en caso de un desastre. Y luego, esto ya es, a mi entender, en Anual falló el mando. Porque Anual pudo ser un desastre pequeño en el primer momento, pero el general Navarro tiene 5.000 hombres a su mando y muchísimos oficiales para organizarlos para combatir. Y sin embargo, lo que emprendieron una carrera hacia Melilla, que además no llegaron. Desconocimiento total del enemigo al que te enfrentas. Pensaban que se podían rendir ante un enemigo como se rinde uno pues, en las trincheras de Francia, en el río Mosa.
el enemigo al que se enfrentaban es un enemigo que desprecia al que se rinde y no le da cuartel. Los regulares era muy raro que se rindiesen porque sabían lo que les esperaba. No se rendía, ¿para qué? Si era peor rendirse. El general Navarro, el grupo de regulares que tiene, que es el de Melilla, que es junto a la Alcántara la única unidad que se repliega pegando tiros, combatiendo, él piensa que no se puede fiar de ellos y los manda a Melilla y los desarma. A Melilla no, a Nador, que era su acuartelamiento. O sea, la única unidad que se repliega combatiendo, el general no se fió de ellos y los mandó a su acuartelamiento y los desarmó. A mi entender, Anual es un desastre del mando. Por eso te digo, a mí la operación del desembarco en Alucemas, lo que más me gusta es la planificación. Fue una planificación genial. Y mañana hay visitas regulares al museo, a regulares en general, al Museo de Regulares. ¿Qué elementos va a mostrar o cómo va a cómo tiene programada esa visita para los asistentes para ayudarles a entender mejor todo esto que estamos hablando? Enrique, ¿qué tienes previsto? Bueno, vamos a ver. Primero, ahí en el programa a mí me han puesto como historiador. Yo soy aficionado a la historia. Los soldados deben conocer la historia. Hay un libro interesantísimo que recomiendo, si alguien lo encuentra en español, bien, yo no lo he encontrado, pero en inglés es muy bueno, de Samuel Huntington, el del choque de civilizaciones. Bueno, pues en los años 57-58 publicó un libro que se llama The Soldier and the State, que habla de las relaciones entre los militares y el poder civil, el poder político. Y siempre insiste que el militar debe conocer la historia. Entonces, yo, pues, me preocupo por conocer la historia, pero yo no soy un historiador. Ellos sí son. ¿Pero qué va a enseñar mañana? La primera puntualización. Estamos en directo. Hay personas que pueden estar interesadas en inscribirse o en seguir. Yo no voy a enseñar vamos a ver. El museo tiene su personal. Pero ha organizado una visita guiada con los regulares. Eso, yo he contactado con el grupo, con el coronel y con el suboficial mayor. Se han puesto a nuestra disposición para todo. Vamos a estar allí a las 10 de la mañana. Nos van a recibir, aunque ellos tienen que irse luego a la gala del deporte, pero nos van a recibir. La gala del deporte de... Hay algo. Me ha dicho que tienen que irse a algo. Ya sé que presentaste tú la gala del deporte grande, pues tendrán algo de deporte. Como han organizado los 300... Entonces, pero nos van a recibir y luego nos dejarán en manos del equipo del museo, que son muy buenos, y nos enseñarán pues, las principales características. Es un cuartel muy curioso porque los regulares se supone que no tenían que estar ni en Ceuta ni en Melilla, porque Ceuta y Melilla no eran el protectorado. Eso es un punto. Sin embargo, en Ceuta se ubicó Regulares 3. Nosotros siempre decimos que Regulares 3 era el grupo enchufado, era el grupo, todos los jefes eran muy condecorados y todo. Y se hizo un cuartel que era modélico, tenía una parte de infantería y otra de caballería, el mismo cuartel, tenía una residencia para las familias de los soldados musulmanes, que sigue existiendo, el poblado de Regulares. Eso era una novedad que luego, a finales del siglo XX, se han empezado a construir bases que tenían viviendas cerca, pero entonces era una novedad. Artísticamente es una joya, los mosaicos que tiene son del mismo ceramista que trabajó en la Plaza de España de Sevilla. De hecho, cuando se reformó la Plaza de España de Sevilla, vinieron aquí a ver las catas, porque los mosaicos del acuartelamiento fueron diferentes catas. Los asientos, los bancos de piedra, tienen todos un medallón que es con motivos de Bertucci. O sea, el cuartel es una joya y el museo es el Museo de Regulares, o sea, de los regulares de Ceuta y de Melilla. Para mí es un placer ir y sé que nos lo van a enseñar muy bien, pero yo no lo voy a enseñar. Alguna vez que otra ha estado ya en el cuartel, ¿no? Alguna vez he estado en ese cuartel. Profesor Francisco Balado, va a impartir una ponencia del después de Alucemas, estabilización y consolidación de la dictadura. ¿Qué cambia realmente en España después de Alucemas? Bueno, la dictadura de Primo de Rivera siempre se ha planteado, o tradicionalmente se ha planteado por los historiadores, que fue una etapa planteada como un paréntesis, ¿no? Como algo muy corto de tiempo, donde se iba a extirpar un mal, que era todo el modelo liberal que estaba en crisis, y sin embargo Alucemas pues fue, digamos, el elemento mítico, ¿no?, para fundar un Estado, ¿no?, que eso es muy importante. Es decir, en vez de ser un paréntesis para volver a la situación anterior, pues generar una estructura política, una estructura económica, una estructura estatal
para generar un modelo de Estado, fundar un modelo de Estado pues basado en unos parámetros absolutamente diferentes de lo anterior, ¿no? Esta, digamos, que es el elemento que le faltaba, resolver la cuestión africana, que era como Primo de Rivera lo decía. Una vez resuelta la cuestión africana, ahora nos podemos lanzar a fundar realmente, bueno, pues un Estado nuevo, muy en tono pues con lo que ocurría en otros lugares de Europa en ese momento. España no era ni mucho menos una excepción. Es decir, esto estaba pasando en Italia, estaba pasando en Portugal, estaba pasando en Hungría, estaba pasando en Yugoslavia, en otros lugares de Europa, ¿no? Esa, digamos, que es el elemento mítico inicial para fundar un Estado. Esto es lo que ocurre a partir de Alhucemas. ¿Y hasta qué punto podemos decir que este desembarco fortalece el régimen de Primo de Rivera? Bueno, fue, digamos, un punto de inflexión, de motivación y de entusiasmo del régimen. El régimen, lo que pasa que tenía, digamos, unas estructuras muy débiles para poder asentarse, ¿no? Pero realmente influyó muy decisivamente, digamos, en la moral, en la propia moral de Primo de Rivera. Lo primero que hizo a los 3 meses del desembarco fue cambiar el modo de gobierno, es decir, se mantenía el directorio, pero ya entraron a formar parte del directorio civiles. Hasta entonces solo eran militares, ¿no? Ese directorio cívico-militar, pues claro, intentaba resolver esto, ¿no? Poner las bases de un Estado nuevo, ¿no? Entonces, claro, Alhucemas para eso pues fue, digamos, moralmente, digamos, hemos empezado a resolver la cuestión africana, ahora nos podemos poner a sentar las bases de un nuevo Estado. ¿Podríamos decir que ha sido más un punto de inflexión político que militar? Absolutamente, absolutamente. Es decir, desde el punto de vista político lo que ocurre es que, claro, esto hay que analizarlo, digamos, un poco en contexto, porque, digamos, y también hay que tener mucho en cuenta el propio carácter del dictador. Es decir, Primo de Rivera era un hombre ciclotímico, era un hombre de efusividad y de depresión, era un hombre que tomaba decisiones, luego se arrepentía, luego volvía a tomarlas, y claro, digamos, tampoco fue capaz de montar, digamos, tenía una debilidad social, no había una base social sobre la que construir ese Estado, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, aunque él hubo intentos muy evidentes desde el punto de vista, pues la propia consolidación de las uniones patrióticas, la asamblea consultiva, un anteproyecto de constitución, en fin, una serie de cuestiones que repasaremos durante el curso, pues naturalmente todo eso tenía una debilidad de base, ¿no? Que era la propia debilidad de la estructura del régimen y la inexistencia de una base social convergente en una ideología como la que quería transmitir Primo de Rivera. ¿Y qué consecuencias tuvo en la gestión del protectorado del norte de África? Bueno, el protectorado se continuó naturalmente a partir de ese momento, una vez pacificado, a partir del año 26, una vez pacificado, pues naturalmente dejó de ser un problema, ¿eh? Claro, dejar de ser un problema y poder plantearte una serie de reformas como las que Primo de Rivera intentó implementar, ya digo, de una manera muy débil, pues naturalmente eso, digamos, dejó de ser una preocupación, aunque desde el punto de vista militar, como los historiadores militares nos enseñan, pues sí mantuvo naturalmente una tensión en algunos cuerpos. Porque ¿se logró realmente una estabilidad o fue algo más temporal? Desde el punto de vista político del régimen se intentó, pero fue un intento fallido. Date cuenta que el régimen de Primo de Rivera trató de tener al Estado en el centro de todas las cuestiones, ¿no? Desde el punto de vista político, pero también desde el punto de vista económico. Y tuvo, digamos, una política económica también, intentando crear una serie de organismos que desde el Estado controlasen esa parte, que también, bueno, pues al final, bueno, pues manifestaba o evidenciaba una base estructural muy débil, ¿no? Es decir, pues financiarte a través de deuda, por ejemplo, devaluar la peseta, es decir, una serie de cuestiones
que fueron tomadas en consideración en el corto plazo, pero sin una perspectiva de consolidar o de estabilizar, en este caso, un régimen. ¿Podríamos establecer algún paralelismo con otros momentos históricos? Claro, sí, sin duda. Fue un anticipo a otros momentos históricos, es decir, y en este sentido, es decir, todo el cuerpo ideológico que transmite Primo de Rivera, bueno, pues fue una base muy cierta para lo que las derechas autoritarias durante la Segunda República pues tuvieron en su ideario, y desde luego anticipó una buena parte de las políticas intervencionistas que la dictadura franquista pondría en marcha, sin duda. ¿Cómo influyó esto en la imagen de España a nivel internacional? Bueno, pues es otra cuestión muy interesante. En esta no nos va a dar tiempo en este curso a tocarla, pero sí es muy importante cómo Primo de Rivera intentó realizar una política de prestigio, es decir, que a Lucemas le había dado, o él intentaba transmitir que había dado una posición de prestigio a España que debía visualizarse en el contexto internacional, pues en una posición en la Sociedad de Naciones, la propia ciudad de Tánger, ¿no? que volver a ser, digamos, titularidad española, es decir, una serie de cuestiones que también resultaron fallidas. Es decir, al final, todo lo que planteaba en ese sentido, bueno, pues en principio pues no le salió muy bien al dictador. Profesora Martínez, si no me equivoco, tenemos la fortuna de contar con los tres protagonistas de una mesa. Redonda, cierto, que va a haber. No sé si nos podéis avanzar qué se va a tratar ahí o qué lecciones deja este episodio histórico. Bueno, como la mesa redonda en la que vamos a estar los tres participando va a ser al final de las dos jornadas, cualquiera que quiera hacer preguntas estamos dispuestos a responderlas en esa mesa redonda. Yo animo de verdad a los ciudadanos de Ceuta y a toda España, puesto que lo vamos a retransmitir allí, que asistan a nuestro curso y que vamos a ser en estas jornadas, bueno, pues entiendo que importantes especialistas que pueden resolver preguntas bien históricas, bien la curiosidad de quienes quieran preguntarnos cosas a través de la web o presencialmente en el centro de la UNED aquí en Ceuta. En la página de la UNED, unedceuta.net, o también a través de la página general de la UNED, en el punto específico de inscripciones de la UNED de Ceuta, pueden tanto inscribirse como seguir las jornadas en directo en streaming. También pueden asistir de forma presencial en el campus universitario. ¿A quién se dirigen las jornadas? Bueno, se dirige por un lado a todos los estudiantes de políticas, de historia, de estudios militares que quieran obtener un crédito de libre configuración, pues el curso lo está gestionando y se les puede dar. Al resto de los alumnos, tanto de la Universidad de Granada como de bachillerato, como de las otras carreras que imparte la UNED, también. Y, por supuesto, a toda la ciudadanía de Ceuta. Estamos abiertos y deseosos de que vengan a conocer su historia, la historia de sus antepasados. ¿Son gratuitas? Sí. La UNED hace un importante servicio a la comunidad y la ciudad autónoma de Ceuta también, y financia estas jornadas, y eso permite a toda la ciudadanía que pueda asistir gratuitamente. Arrancan esta tarde a las 4:30 y después mañana desde las 10 de la mañana hay esa visita guiada al acuartelamiento González Tablas de regulares, y por la tarde, bueno, pues siguen las ponencias a las 5. Desde las 5 de la tarde. A modo de conclusión, y para invitar a todas las personas a participar, Enrique, ¿qué conclusiones nos deja este hecho histórico y qué lecciones también podemos sacar de él? Bueno, del desembarco en Alhucemas se han cumplido 100 años, en septiembre del año pasado. Es curioso que pues no ha tenido una repercusión a nivel nacional, y es un evento importante. Yo creo que conmemorar un centenario de una operación que es la primera a nivel mundial, en la que, como ha dicho la directora del curso, Josefina Martínez, en la que intervienen dos naciones, España y Francia, pero que se emplean, son conjuntas y combinadas. Se emplean medios navales, medios aéreos, medios terrestres, se emplean por primera vez carros de combate en un desembarco anfibio.
Lo que pasa es que del desembarco quien más hablará es un ausente, porque intervendrá por videoconferencia, que es el coronel de Infantería Marina Adolfo Morales, que es un experto para algo de Infantería Marina. Pero la conclusión es que la historia es importante y la historia marca una serie de hitos que las sociedades deben aprender a asumirlos y a celebrarlos cuando son que forjan la entidad de una nación, y pues en cierto sentido fue importantísimo porque terminó con un problema que venía lastrando España en todo el primer cuarto del siglo XX. Hablamos de las operaciones, siempre se habla del desastre anual en el 21, pero los problemas empezaron en el 9, cuando aún no estaba el protectorado oficialmente instaurado. Ya en el 93 del siglo anterior ya hubo problemas también. Entonces, esto puso fin a todo eso. Luego es un acontecimiento desde el punto de vista de conmemorar una operación militar original, muy bien planificada, muy exitosa, y desde el punto de vista político y social, como atenuar y al final terminar con un grave problema que teníamos en Marruecos. ¿Qué conclusiones o qué lecciones nos deja el desembarco de Alhucemas? Pues el desembarco, aparte de las de carácter militar que ha dicho el profesor Ávila, que son ciertas, es decir, el primer desembarco en época moderna de esa relevancia, yo creo que hay una lectura en términos políticos, en términos históricos, muy relevante, y es que primero que España no fue una excepción y que todo el régimen de Primo de Rivera no fue ni mucho menos algo excepcional en la época, en su época, ¿no? En su tiempo, y que efectivamente anticipó una serie de cuestiones que desde el punto de vista político, desde el punto de vista social, bueno, pues se enmarcan muy bien en su tiempo, y que conocerlos en una época como la que estamos viviendo, 100 años después, pues sobre todo a las nuevas generaciones les viene muy bien saber, conocer, bueno, pues cómo se configuraban ante situaciones tan extremas como las que se producen en 1925 en el protectorado, aquí, o la guerra que vivía España en aquel momento, bueno, pues conocerlas ahora, 100 años después, a estas nuevas generaciones que parece que, bueno, pues que esto de la guerra y estas situaciones son tan lejanas o suenan tan lejos, pues no son tan lejanas, ¿no? Y que conocer sus efectos y las consecuencias que todo eso tuvo, pues naturalmente es una lección que les viene muy bien a todos. ¿Y qué lección destacaría Josefina Martínez, la directora de las jornadas? Bueno, yo destacaría un tema que también es importante, es lo que supuso la pacificación para el propio Reino de Marruecos, porque todo esto, la Mejala también participó, y toda esta zona era una zona de mucho conflicto que impedía el crecimiento y el desarrollo de lo que era la parte de Marruecos, ¿no? Entonces creo que no solo hay que pensar en Francia y en España, sino también hay que pensar en el territorio y la zona del Reino de Marruecos, que necesitaba una paz para también desarrollarse. Entonces eso también es importante. Pues ya lo saben, si quieren profundizar más en este importante hito histórico, pueden conectarse en la web de la UNED o pasarse esta tarde por el campus universitario, o mañana en horario de tarde, y durante la mañana esa visita al acuartelamiento González Tablas de Regulares. Profesora Josefina Martínez, muchísimas gracias, un placer. Gracias a vosotros. Placer, y muchísimas gracias también al profesor Francisco Balado, y muchísimas gracias, y un placer como siempre, al profesor Enrique Ávila. Gracias, Susana. Muchísimas gracias. Que vaya muy bien la jornada, seguiremos en conexión y seguiremos conectados para tratar y mostrar los diferentes puntos que se van abordando. Y nosotros ahora nos vamos hasta el Palacio de la Asamblea. El presidente de la ciudad, Juan Vivas, ha recibido hoy a los campeones, a los vencedores del Campeonato Nacional, del Campeonato de España para Policías Locales Alcazaba. Otra victoria más. Alicia Urbano, cuéntanos, muy buenas de nuevo, ¿con quién estás? Con uno de los campeones, ¿no?
Muy buenas, Susana. Pues nos encontramos con los agentes de la Policía Local de Ceuta que se han proclamado vencedores del Nacional de Alcazaba para policías locales. Estamos con ellos después de que hayan tenido una recepción con el presidente de la ciudad, con Juan Vivas, y vamos a preguntarles porque queremos saber. Estamos con Carlos Jaramillo, él es el presidente. ¿Qué significa para vosotros este logro? Bueno, para nosotros este logro, llevamos 26 años compitiendo. Realmente para nosotros es una motivación extra durante todo el año para poder entrenar, para poder estar en forma, que después también tiene su repercusión en nuestra profesión. Y sí que es verdad que también es un campeonato nacional, pero sobre todo de convivencia, de amistad con todas las ciudades a las que competimos contra ellos y un encuentro entre todos para estar juntos y disfrutar. Vamos a preguntarle a José Mari por aquí, ¿cómo se prepara uno para una competición como esta? Bueno, pues durante todo el año tienes que dedicar un poquito de tiempo a mantenerte físicamente bien y luego pues cuando van llegando el momento de la competición, previamente, por los 3-4 meses antes, pues dedicarle mucho más tiempo y exclusivamente a la materia que vas a tocar, a lo que vas a participar en esta competición. Tú eres uno de los tiradores del equipo. Sí, soy uno de los tiradores. ¿Y cómo te has preparado? Los dos somos la pareja tiradora. ¿Y cómo te has preparado? Bueno, durante el año yo practico un poquito de IPCC aquí con el club de tiro, o sea que durante todo el año toco un poquito, pero cuando va llegando esta fecha, pues tenemos un mesecito que a través de nuestro armero nos adjudican el campo de tiro de ingenieros, los militares por la tarde, y echamos nuestro rato, ya nos mandan allí lo que es los dosieres de los recorridos que se van a hacer y ya nos dedicamos exclusivamente a preparar directamente la competición casi todas las tardes de un par de meses. Si entramos directamente en materia, estamos con Carlos Gómez, el vicepresidente. ¿Cuáles han sido las pruebas más exigentes del campeonato? Bueno, cada año va variando en función de las nuevas promociones de compañeros que se van incorporando a las distintas administraciones. Y bueno, este año quizá el tiro y el pádel quizá haya sido lo que más nivel ha mostrado. En fútbol mantenemos nosotros siempre más o menos el mismo nivel, porque hemos incorporado este año 3 nuevos agentes de la última promoción y que han dado un plus al equipo, pero como te digo, cada año va variando en función de las participaciones y de los participantes que van compitiendo, y este año, a mi modo de ver, creo que ha sido el tiro y el pádel. Tenemos aquí también al portero menos batido, ¿no?, del Campeonato Nacional, Dani Cabezón. ¿Qué ha supuesto para ti? Bueno, un orgullo porque con este es mi tercer año, los 2 primeros fueron un segundo puesto y es verdad que es lo que se dice en esta familia. Al final en la Alcazaba lo que nosotros buscamos es ir a ganar y este año pues nos hemos preparado para ello, para intentar traer ya este título porque llevamos ya 3 años sin traerlo y para mí pues bueno, era una motivación extra porque bueno, tenía ganas de conseguirlo. Además del trofeo que te llevas de esta experiencia. Bueno, la experiencia al final, pues bueno, de estar con los compañeros, de conocer a gente de otras ciudades y al final, bueno, cuando tienes un viaje por ahí te cruzas con ellos y los ves y recordamos anécdotas y bueno, al final con las nuevas incorporaciones que se van haciendo al grupo y bueno, al final pues es una grata experiencia. Es un logro muy grande, os quiero dar la enhorabuena, que al principio no lo he hecho, y después de este logro, ¿qué os planteáis? Pues nada más terminar, estamos ya pensando en el año que viene para intentar otra vez competir, que es lo que queremos, simplemente competir. Después el deporte te da alegría o te da tristeza muchas veces, pero lo que queremos es competir y estar ahí siempre y intentarlo cada año, sí. Pues muchas gracias por atendernos y sobre todo por llevar el nombre de Ceuta y dejarlo pues muy arriba en este campeonato. Pues Susana, con ellos nos quedamos. Gracias, Alicia, y felicidades, enhorabuena a nuestros campeones del Campeonato Nacional para Policías Locales Alcazaba. 11:28, continuamos y lo hacemos en clave de inteligencia artificial, en clave de la Cátedra de Ceuta, Cátedra de Inteligencia Artificial y Tecnologías Emergentes para el Bienestar. Es que habéis puesto un nombre muy largo. Fernando Trujillo, muy buenas de nuevo. Tienes toda la razón, Susana, es un nombre muy largo, es verdad. Muchísimas gracias. Cátedra de Inteligencia Artificial y Tecnologías Emergentes para el Bienestar, que no deja
de preparar eventos, iniciativas formativas y de darle vueltas a, no sé si, bueno, se utilizan aplicaciones de inteligencia artificial para tener en tan poco tiempo de vida una entidad tan activa, Fernando. Bueno, por ahora estamos utilizando sobre todo inteligencia humana, que funciona muy bien, como se puede ver, y capacidad de trabajo, sobre todo de nuestros técnicos, que estamos muy orgullosos de ellos. Inteligencia humana y muy trabajadora también, mucho trabajo. Bueno, yo creo que la ciudad confió en nosotros y nosotros ahora nos sentimos en deuda con la ciudad e intentamos, bueno, pues devolverle esa confianza en horas de trabajo y en resultados, que es lo que esperamos poder mostrarte. Bueno, pues esta misma tarde, si les interesa este mundo de la inteligencia artificial, esta misma tarde va a haber una ponencia muy interesante sobre la aplicación real y los retos de la inteligencia artificial en el ámbito de la medicina. Es que uno de los grandes ámbitos de aplicación de la inteligencia artificial es nuestra salud y es la medicina. Y como en tantas otras cosas, tenemos la suerte de tener en Ceuta mucho talento y muchas investigadoras e investigadores que están trabajando en ese ámbito. La semana pasada tuvimos la tesis de nuestra compañera de la cátedra también, María Lazo, que investigó tecnologías móviles en el ámbito de la enfermería, y esta tarde pues tenemos la enorme suerte de escuchar a un compañero nuestro, al doctor Víctor Campello, que yo estoy feliz de que forme parte de la cátedra y que pueda hablarnos, para enseñarnos que hay vida mucho más allá de ChatGPT y que esa vida es muy interesante porque salva vidas. Pues profesor Víctor Campello, doctor por la Universidad de Barcelona en Matemáticas e Informática y doctor en Matemáticas Aplicadas por la Universidad Politécnica de Cataluña. Buenos días, bienvenido. Buenos días, gracias. Va a impartir esta tarde una ponencia sobre las aplicaciones reales y los retos en la medicina actual. Sí, así es. Voy a explicar o voy a hablar de algunos ejemplos en los que he trabajado en el equipo cuando trabajaba en Barcelona. En particular, pues he trabajado con imagen cardíaca, con ecografía fetal, con imagen cerebral, y cómo aplicar la inteligencia artificial para automatizar procesos que hacen los profesionales médicos, que les lleva pues bastante tiempo, y cómo agilizar ese proceso con inteligencia artificial. ¿Cómo se asegura que una inteligencia artificial entrenada en un hospital funcione correctamente? Es una cosa muy crítica, ¿no? que necesitamos evaluar, y hoy en día las inteligencias artificiales, los modelos que entrenamos, dependen mucho del conjunto de entrenamiento donde se han entrenado. Es decir, si yo lo entreno en un hospital, como el Hospital Universitario de Ceuta, está adaptado a esa población. Si yo quisiera aplicarlo en el Hospital de Cádiz, pues tendría un problema de dominio. Entonces, ¿cómo me aseguro que ese modelo funciona bien? Lo que hago es hacer una validación constante de ese modelo, anoto unos datos mediante profesionales, ¿no? Mediante humanos, los comparo con los resultados de la IA y mido el error que comete la IA. Ese proceso de medir el error que va cometiendo el modelo con cada actualización es una necesidad constante, ¿no? Porque, claro, no es lo mismo usar un chatbot que te da una respuesta sobre una pregunta más o menos general, que un modelo que está siendo usado para diagnosticar alguna cosa, ¿no? ¿Puede ponernos de ejemplo algún caso real en el que esté trabajando haciendo esa validación constante? Vale, nosotros en la universidad normalmente no aplicamos el modelo en el caso real. Nosotros hacemos test controlados, pero te puedo poner algún ejemplo de cuando trabajamos en el Hospital Vall d'Hebron de Barcelona. Nosotros desarrollábamos un modelo para delinear automáticamente las cavidades del corazón, los ventrículos. Se delinean automáticamente, ¿no? Eso lo hace normalmente un cardiólogo, coge a mano, lo delinea para calcularse el volumen que tiene tu cavidad del corazón y qué cantidad de sangre bombea. Pues entrenamos un modelo para delinear esto automáticamente y calcularnos el volumen de tu corazón, qué cantidad de sangre bombea, ¿no? Al final.
en el caso práctico, ¿qué hacemos? Cogemos 50 pacientes, 50 escáneres de 50 pacientes, le pedimos a un profesional que nos lo delinee automáticamente y comprobamos si nuestro modelo se acerca a su predicción, que es la predicción que tomamos como el valor real. Y ese es un caso no aplicado realmente en el día a día, en el diagnóstico, porque necesitaríamos pasar muchas más certificaciones legales. Todo eso lleva un proceso, no se puede implementar un modelo sin más. Pero sí una prueba de concepto y una prueba a nivel académico, ¿no? Porque hay cierta preocupación en el ámbito de las personas, en el ámbito social, desde el punto de vista de paciente, como paciente. ¿Hasta qué punto la inteligencia artificial puede mejorar el diagnóstico o está mejorando el diagnóstico y la atención sanitaria? Sí. ¿Y en qué ámbito se está aplicando fundamentalmente o principalmente? Sí. Claro, yo entiendo el riesgo, el miedo que existe desde el punto de vista del paciente, porque lo último, desde mi punto de vista, que se quiere es que el que atienda al paciente sea un modelo de inteligencia artificial, ¿no? Porque perdemos toda la empatía, toda la humanización de ese tratamiento y además cuando la profesional trata a un paciente, pues determina muchas cosas solo preguntando a ese paciente, ¿no? Entonces, la pregunta es ¿cómo veo que esto se puede usar? O si la inteligencia artificial, la aplicación de modelos de inteligencia artificial en el ámbito sanitario, tanto desde el punto de vista del diagnóstico como de la atención, ¿cree que está mejorando ya el diagnóstico y la atención? Y por otro lado, ¿cuáles son los ámbitos en los que se está utilizando inteligencia artificial? Si hay algún ámbito en el que se esté utilizando ya especialmente. Sí, yo creo que puede mejorar principalmente reduciendo el tiempo de trabajo del profesional. El profesional, por ejemplo, por salir del cardiólogo, ¿no? Cuando se hace un seguimiento de un embarazo, el obstetra hace una eco fetal. Y para la eco fetal necesita buscar unos planos del cerebro del feto, del abdomen, del fémur, con los que sacar unos biomarcadores. Claro, todo ese proceso, si el profesional no lleva mucho tiempo, pues le puede costar cierto tiempo encontrar esos planos. Mediante la inteligencia artificial podemos acelerar el proceso para encontrar esos planos mejor. Digamos, verificar, efectivamente, aquí está el cerebro, aquí está el abdomen. Casos donde se usa realmente hoy en día. Normalmente se usa a través de empresas, es decir, se crea una empresa que vende un software, una licencia y el hospital compra esa licencia. Tenemos casos en los proyectos en los que hemos trabajado en Barcelona, de hospitales en Barcelona, que compran la licencia a una empresa y ese software lleva inteligencia artificial incorporado, ¿vale? De forma que ese software de forma muy eficiente te calcula los volúmenes, te calcula el flujo de sangre y eso le facilita el trabajo al profesional. ¿Cómo se está trabajando desde la cátedra en el ámbito de la inteligencia artificial vinculado al ámbito sanitario, teniendo en cuenta que es la cátedra de inteligencia artificial y tecnologías emergentes para el bienestar? Bueno, para nosotros es una absoluta prioridad, porque además el potencial de la inteligencia artificial en sanidad está acelerándose. Por ejemplo, en el caso del cáncer es una auténtica realidad. Ayer mismo hablaba yo con una compañera de la Universidad de Cádiz, matemática, que yo creo que nunca habríamos pensado que un matemático acabaría investigando el cáncer, en concreto leucemia infantil. Y ellos pues aplican modelos matemáticos a la investigación del cáncer. Bueno, nosotros tenemos la sanidad como prioridad, pero también lo que hemos hecho es poner un teléfono, porque estamos deseando que suene ese teléfono para poder hacer investigación, como decía Víctor, con el hospital universitario e investigación en Ceuta.
Porque en sanidad sí que no nos la podemos jugar y todo modelo tiene que estar localizado, que sería la expresión correcta. Hay, por ejemplo, grandes problemas en medicación cuyo estudio se hizo con varones blancos norteamericanos y ahora descubrimos que esa medicación no es precisa para una mujer no caucásica y en otro contexto cultural. Es decir, la medicina basada en inteligencia artificial tiene que estar localizada. Así que de verdad que esperamos que muy pronto podamos tener líneas de investigación en Ceuta con las instituciones de Ceuta. Y bueno, pues estamos encantados de poder colaborar en ese sentido. Me gustaría preguntarle también, porque bueno, Ceuta está dirigida y de la mano varias entidades, la administración, hacia ese nuevo modelo económico basado en la nueva tecnología. Esta misma tarde empieza una segunda edición del Ceuta Tech Summit y la cátedra tiene preparado para el próximo lunes una jornada de inteligencia artificial y emprendimiento que se llama Bootcamp. Sí, vamos a tener un bootcamp que organizamos junto a la unidad de la Universidad de Granada que se dedica a la promoción del emprendimiento, que se llama UGR Emprende. Vamos a hacer una experiencia, yo creo que muy divertida, en principio para alumnado de la Universidad de Granada, en la ciudad, pero ya pongo aquí sobre la mesa la promesa de que la siguiente edición de ese bootcamp va a ser abierto a la ciudadanía. Esto es una especie de pilotaje con estudiantes para saber que funciona bien y después ir a la ciudadanía y atender a otros colectivos, personas en búsqueda de empleo, etcétera, etcétera. La idea básicamente es recorrer todo el camino del diseño de un modelo de negocio de una empresa apoyado con IA desde cero hasta decir, esta podría ser mi empresa y vamos a empezar a trabajar. Y todo eso en una sola jornada. Lo vamos a intentar, sí. Desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la tarde, Correcto. un alumno va a poder hacer todo el recorrido. Sí, ya tuvimos una primera experiencia en Granada. Es verdad que fue un bootcamp un poco más largo, pero la palabra bootcamp realmente apunta a eso. Una jornada intensiva, muy dinámica. Tenemos ahí ¿Cómo es ese recorrido? ¿Podría resumírnoslo, Fernando? Muy sencillo. Vamos a arrancar vamos a crear unos grupos de trabajo. Después vamos a tener una actividad dinamizada por una compañera de Granada para la búsqueda de problemas sociales que pueden ser resueltos desde el emprendimiento. A partir de ahí vamos a buscar una idea de negocio, vamos a diseñar lo que se llama un canvas, es decir, cómo sería nuestro negocio, y entonces cuando va a entrar la inteligencia artificial para acelerar, como decía Víctor, el proceso. Vamos a validar esa idea, vamos a hacer incluso un pequeño prototipado, vamos a hacer una página web, vamos a diseñar logos, todo en un solo día. En un solo día, para que a las 7 de la tarde, quien quisiera de los participantes podría decir, pues con esto me voy e intento en el mercado levantar mi empresa o intento pues presentar alguna ayuda para startups, etcétera, etcétera. En una jornada, desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la tarde, se busca un problema o se busca un camino de emprendimiento, se sale con la empresa, con la página, todo eso. Todo eso, por supuesto, tiene truco. El truco es que a mediodía vamos a comernos unas pizzas, que es lo que te da la fuerza para poder hacerlo. ¿Quién se puede inscribir y cómo se puede hacer? Todo el alumnado del campus universitario, porque como te comentaba es un pilotaje, pero de verdad que la promesa además con la ciudad autónoma, que es quien hace la encomienda a la cátedra, la promesa es después hacerlo para la ciudadanía. Va a ser muy divertido, muy dinámico. Y productivo. Y muy productivo. Y de alguna manera nos sirve como ensayo para el máster en Educación Digital y Emprendimiento que arrancamos en el mes de octubre. Que también es muy, muy interesante. ¿Cómo se puede inscribir? Porque hay plazas limitadas. Hay plazas limitadas. ¿Cuántas? En realidad vamos a estar en torno a 25 personas, porque con esta idea de pilotaje, con esta idea de, bueno, pues vamos a hacerlo controlado para después hacerlo, para escalar, como se dice ahora, para después hacerlo con un poquito más de ambición, van a ser 25 personas. Y es muy sencillo, porque el estudiante universitario que quiera solo tiene que entrar en la página de UGR Emprende. Solo entrando en esa página, en la portada, lo primero que hay es el bootcamp del campus de Ceuta. Pues ya saben, es el próximo lunes, desde las 9 de la mañana, pues por allí pasaremos, si nos dan autorización, hasta las 7 de la tarde. Se entra pues con las manos en los bolsillos, ahí se busca una idea o una problemática a la que se le puede encontrar solución y se pone en marcha una idea empresarial con su página web y con toda la imagen de marca para, una vez que salgan,
poder empezar ese camino empresarial. Antes de despedirnos, me gustaría preguntarle por ese interés de la cátedra también de ayudar a prevenir el engaño digital. Bueno, es que la palabra clave para la cátedra es bienestar. Ni siquiera IA o tecnología emergente, es bienestar. Intentar vivir mejor. Y estamos teniendo un problema grave, y es que la tecnología puede ayudar a personas con malas intenciones a intentar atacar a otros ciudadanos y ciudadanas. Entonces hemos diseñado, después de un trabajo de reflexión y de estudio realizado por uno de los técnicos de la cátedra, Adrián Romero, a quien, bueno, pues desde aquí le agradecemos su trabajo. Él hizo el primer estudio y después pues todos en la cátedra hemos contribuido a estas 4 infografías para la prevención de los ataques de ingeniería social, que es un problema de enorme magnitud. Estamos hablando de técnicas de phishing, ese correo que te entra, ese SMS que te llega y que parece que tienes que pinchar para que Hacienda no te meta una multa, y que siempre detrás lleva un engaño, pero también problemas vinculados con el uso de la inteligencia artificial para simular que alguien es cuando no es. Incluso en breve vamos a empezar a recibir llamadas de «mamá, necesito ayuda», y no habrá ningún hijo o hija detrás de esa voz. Bueno, pues tenemos que tomar conciencia, y desde la cátedra lo que hemos hecho es poner un pequeñito grano de arena con estas 4 infografías que en realidad a partir de hoy, que es cuando hemos empezado a difundirlas, vamos a intentar moverla entre la ciudadanía para que todo el mundo, bueno, pues esté advertido de que la tecnología puede ser mal utilizada. La tecnología no es ni buena ni mala, ni tampoco neutral, pero puede ser utilizada para el bien y para el mal, está claro. ¿Y dónde se van a difundir? Bueno, ya las tenemos colgadas en nuestra página web, ya la vamos a mandar a todos los medios de comunicación locales y a través de la Universidad de Granada a medios de comunicación nacionales. Así que esperamos haceros llegar una versión de calidad de la infografía para que podáis difundirla. Aquí tenemos, bueno, en pantalla alguna de ellas. Ya para ir finalizando, me gustaría pedirle al profesor Víctor Campello que invite a las personas a participar esta tarde en su ponencia a las 5 de la tarde, aplicaciones reales y reto en la medicina actual. ¿Y a quién va dirigida a algún perfil específico o a toda la ciudadanía interesada en inteligencia artificial? Bueno, realmente no, va a ser una charla muy divulgativa, no voy a entrar en tecnicismos excesivos, porque la idea también es, en el ámbito de la cátedra, divulgar sobre inteligencia artificial, las cosas que se hacen. Entonces, está orientado principalmente a estos estudiantes de informática y enfermería por las aplicaciones que tiene, pero que es abierto a cualquier persona. Si tú tienes interés en inteligencia artificial aplicada a la medicina, pues las puertas del Salón de Grado están abiertas, y yo encantado de que acuda todo el mundo, ¿no? Pues ya lo saben, esta tarde a las 5 en el campus esta ponencia sobre las aplicaciones reales y los retos en la medicina actual con la inteligencia artificial. Muchísimas gracias, Víctor Campello, por contar y conectar con nosotros para explicarnos, para adelantarnos los contenidos de la ponencia, y muchísimas gracias una vez más al profesor Fernando Trujillo, coordinador del equipo del nuevo máster que va a acoger el campus y también director de la Cátedra de Inteligencia Artificial y Tecnologías Emergentes para el Bienestar. Gracias, Susana. Un placer como siempre, y seguimos conectados porque hay más. Seguro que sí. Hay más. Nos vemos el lunes. Nos vemos el lunes y todo bien, ¿no? Y nosotros nos vamos ahora a la playa del Tarajal, donde han arrancado ya los trabajos del cribado de la arena para regenerar las playas de Ceuta, el litoral de Ceuta, después de los daños provocados por las borrascas. Alicia Urbano, muy buenas de nuevo. Muy buenas, Susana. Pues nos encontramos en la playa del Tarajal, donde ya han comenzado los trabajos de cribado de la arena dentro del plan de regeneración del litoral de Ceuta, aquella regeneración que se necesita después de los temporales que han azotado el litoral durante todo el invierno. Se trata de una actuación clave porque este punto de la ciudad no solo se está recuperando, sino que además se está utilizando como base para reforzar otras playas de la Bahía Sur que han perdido arena en los últimos meses. Es decir, de esta playa del Tarajal se está cribando y limpiando la arena que se llevará a las playas del Chorrillo y de la Ribera para recuperar pues toda aquella que se ha perdido durante el año. Los trabajos consisten en cribar y tratar la arena acumulada en esta zona para eliminar pues piedras, restos no deseados, materiales, y conseguir así un sedimento pues más fino, más limpio y adecuado. Se trata por tanto de una intervención muy importante
que va a dar paso o va a dar pie a esa inauguración de la temporada de playa, de la temporada de baño, que se prevé para el 15 de mayo. Además de estos trabajos, pues la Consejería de Medio Ambiente está inmersa también en adecuar, en culminar toda la contratación de los servicios para que todo esté listo para ese 15 de mayo, como decíamos. El consejero de Medio Ambiente, Alejandro Ramírez, nos comentaba ayer que son alrededor de una treintena de servicios los que tienen que estar todos perfectamente coordinados y culminados para que los ceutíes puedan empezar a bañarse en sus playas a partir del 15 de mayo. Pues muchas gracias, Alicia. Seguimos pendientes de esos trabajos y seguimos pendientes del juicio por el crimen de Parques de Ceuta, en este caso con Raúl Llamas, que está en la Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta. Muy buenas de nuevo, Raúl. Cuéntanos cómo ha ido la mañana, cómo ha ido esta sesión hasta ahora. ¿Qué tal, Susana? Buenos días de nuevo. Pues nos encontramos en el último día del juicio. Es el día en el que las partes hacen sus conclusiones y leen sus informes delante del jurado. Y quiere decir de que antes que empezaran esta lectura de los informes, en este caso la Fiscalía, que es la que lo está haciendo en este momento, se ha enseñado una última prueba documental. Era una especie de tour virtual por la vivienda del Parque de Ceuta en el que ocurrieron los hechos. Se le ha enseñado al jurado, bueno, pues un poco la vivienda, las habitaciones, la distribución de las habitaciones y dónde fueron encontradas las principales pruebas de este crimen. En cuanto a la lectura de las conclusiones, como decimos, es la Fiscalía la primera que ha comenzado. De hecho, está todavía la Fiscalía pues enseñando sus conclusiones a los miembros del jurado. Y resumirte lo que hemos podido ver, pues bueno, la Fiscalía ha hecho hincapié en que hay 12 declaraciones contradictorias, la del acusado y la de la hija. La Fiscalía pues da más valor a la de la hija. Dice que la hija fue un testigo privilegiado y principal de ese crimen. Una hija que, según la Fiscalía, siempre ha mantenido la misma versión en todas las declaraciones que ha efectuado sobre el hecho. Es decir, que hubo un primer disparo de su padre hacia su madre y un segundo disparo hacia la nevera, fruto de un forcejeo que, según ha recordado la Fiscalía, le produjo una lesión en la mano. Esta declaración de la hija está corroborada, según la Fiscalía, por el hecho de que luego ella fue a casa de sus tíos y le dijo a su primo: mi padre ha disparado a mi madre. Otro hecho que corrobora estas afirmaciones de la hija es la llamada del acusado al 112, cuando él dijo: se me ha disparado el arma y le he dado a mi mujer. Y otro hecho que corroboraría también esta declaración de la hija, como ha dicho la Fiscalía, es esa declaración que hicieron los policías locales aquí en la sala, los policías locales que fueron los primeros en llegar a la vivienda, que escucharon al acusado decir: ¿qué te he hecho después de 20 años? O otro agente que conocía al acusado desde la niñez, y el propio acusado le preguntó: ¿la he matado? Sobre la lesión que presentaba la hija en la mano, una lesión que, bueno, según la Fiscalía ha recordado que es una lesión provocada no por disparar un arma, sino provocada por el retroceso del arma cuando ese arma lo tiene otra persona. Sobre las pruebas que ha presentado la defensa, bueno, la Fiscalía ha dicho que son pruebas que están destinadas a tergiversar a través de hipótesis las tesis de periciales, que a juicio de la Fiscalía son objetivas. Y ya por último, Susana, bueno, la Fiscalía ha recordado que se trata de un policía local adiestrado, que sabe cómo manipular un arma y que sabía el riesgo de entrar con una pistola cargada en la cocina a discutir con su mujer, y que él era el responsable de todo lo que allí pudiera suceder. También han recordado a la Fiscalía que la defensa no tiene a su juicio pruebas sólidas. También han recordado que él ya sabía que ella quería el divorcio, y eso fue a juicio de la Fiscalía lo que motivó que él entrase en la cocina con esa actitud. Y por último, la Fiscalía ha dicho que se trata, según ha dicho, de un asesinato ocurrido en un espacio reducido y sin opciones a poder defenderse. Esos son algunos de los argumentos que está utilizando la Fiscalía. Susana, en cuanto acabe la Fiscalía, comenzará la acusación particular por espacio de menos de una hora. Luego el letrado de la Ciudad Autónoma, que según nos han dicho empleará unos 10 minutos. Y por último, la defensa del acusado, que dispone, según nos han dicho, de 1 hora y media si lo quiere utilizar. Ya pues una vez que todos hagan las conclusiones, ya sería el turno del jurado, que se tendría que retirar a deliberar, suponemos, esta tarde. Y se prevé que quizás mañana, no se sabe a qué hora, pues pudieran tener
un veredicto, o si el juez les ha dicho que no hay prisa, que hay que hacer las cosas bien, que hay que motivarlo todo bien. Recordamos que el anterior juicio se anuló por una motivación, digamos, deficiente. Por tanto, el juez les ha pedido que no hay prisa, al jurado que se tomen el tiempo que necesiten. Así que es de prever que esta tarde ya el jurado esté deliberando y quizás mañana, Susana, pudiera haber un veredicto. Gracias, Raúl. Estaremos, como no puede ser de otra manera, muy pendientes de esta posibilidad y del veredicto final de este juicio por el crimen de Parques de Ceuta. Hasta aquí la conexión de hoy con la actualidad local en directo. Ya saben que a continuación llega Beatriz Palomo y pueden seguir conectados con su equipo de hasta ahora, hasta las 2, momento en el que llegan la primera edición de los servicios informativos. Muchas gracias por su compañía, disfruten de la tarde y recuerden, nos vemos mañana aquí a las 10.